Y me presento ya, nomás. Sí, ¿no? Muy buena tarde a todos ustedes. El día de hoy tenemos la primera sesión de la 12ª emisión del seminario Pensamiento Sistémico y Análisis de Sistemas. Y nos encontramos listos para hacer la transmisión. El tema de hoy es modelación con digráficas en el acceso al conocimiento. La agenda consiste de hacer una breve introducción, el contexto y la problemática, así como el aprendizaje y organización del conocimiento. También hablaremos de los sistemas de representación matemática, algunos aspectos metodológicos y ejemplos de resultados y discusión, así como las notas conclusivas y las referencias. Muy bien. Entonces, hablando como una introducción, tanto el contexto y la problemática tienen que ver con acceder al conocimiento, particularmente matemático, ¿en qué consiste esta problemática? Pues es una de las metas principales en la educación, pues en hacer que los alumnos adquieran el conocimiento que se les ofrece, al que se les expone en las clases o en alguna industria, en algún curso de entrenamiento, etcétera. De manera ideal, pues se trata de conducir a la enseñanza de acuerdo con el conocimiento y habilidades de los estudiantes, en el caso que sepamos cómo está, entre muchos otras interrogantes también muy importantes. En este contexto presento y discuto una metodología para analizar bajo un enfoque sistémico los procesos de razonamiento visual que ocurren en el aprendizaje, particularmente con las representaciones de los conceptos matemáticos, aunque bien pudiera ser de conceptos de la ingeniería en general y de los intereses de tanto empresas como de escuelas. Este trabajo es parte de un estudio más amplio, del cual se tienen varios capítulos publicados en 2 libros del 2011 y 2015 y uno que está por salir. ¿Qué es lo que se quiere? Se quiere conocer cómo los que aprenden representan su conocimiento matemático en una investigación que se conduce bajo una perspectiva sistémica, de acuerdo a Eickhoff y Sassieri, donde los elementos del sistema, siguiendo los lineamientos de Eickhoff, es identificar los elementos de un sistema como son los objetos, las relaciones y sobre todo los objetivos. En el caso de este estudio, los objetos son los conceptos matemáticos, las relaciones pues son las relaciones entre estos conceptos y uno de los principales objetivos es que los alumnos, los que aprenden, den respuesta y argumentos a las cuestiones matemáticas que se les formulan en diversos materiales como pueden ser notas de clase, libros de texto y en fin, hasta cuestionarios de examen, ¿verdad? Esto nos deja en la posición de indagar la adquisición de conocimiento en condiciones de aprendizaje, es decir, de manera intencional. En la investigación cualitativa, que es la que se está conduciendo, que es de tipo naturalista con formato de estudio de caso, lo que se pretende es documentar los procesos mentales de los que aprenden, de los aprendices, en una cuestión muy específica, que es saber qué tipo de imágenes conceptuales poseen y respecto a, sobre todo, a las representaciones asociadas. Es decir, su conocimiento matemático, cómo está organizado. Se asume que el aprendizaje se construye mediante un doble proceso entre las acciones intelectuales de los que aprenden y sus respectivas conceptualizaciones. Es decir, las acciones mentales van a modelar a las imágenes conceptuales que un individuo
se va haciendo a nivel intelectual. Y a su vez, inversamente, las imágenes van a modelar o van a restringir a las acciones mentales. Así que ese es el doble proceso que hay entre las conceptualizaciones y las representaciones. Mencioné lo de la organización del conocimiento. Es muy importante saber cómo se organiza el conocimiento, pues en algunas ocasiones la organización no permite, no favorece la adquisición de conocimiento conceptual, que es el que se busca a través de el aprendizaje que se proporciona en universidades y escuelas. Entonces, el procesamiento de la información visual, por ejemplo, que es el caso en que nos atañe, en un alumno, pues va a ser a través de la percepción y, perdón, y a través del sentido de la vista, considerando como una componente de la actividad cognitiva que organiza los datos provenientes del exterior de un individuo. Esto siguiendo a los profesores Campos y Gaspar. El conocimiento es entonces el resultado de la interacción entre la actividad cognitiva del individuo y la realidad que experimenta con la que tiene contacto, siguiendo a Piaget y que está citado por Campos y Gaspar. De ese modo, el conocimiento adquiere alguna organización como resultado de la actividad cognitiva, los mismos autores, sin tomar en cuenta, o sea, no nos preocupa sin tomar en cuenta a qué nivel se está dando, qué rango, o sea, qué segmento de aprendizaje se refiere y sobre todo si es el centro de interés de la actividad. Algún aprendizaje se da. Uh-huh. Entonces, voy a poner un poquito los lentes y así no hago caras, ¿verdad? Entonces, la organización pues, del conocimiento puede verse entonces como constelaciones de unidades de información, o sea, ítems temáticos y que son significativos o conceptos, ¿no? Junto con una variedad de enlaces lógicos que conectan los conceptos de manera particular. Y aquí vemos que la analogía es coherente para un sistema, ¿no? Se tienen los objetos que en el análisis de la organización son los conceptos también, que las relaciones en el sistema son las relaciones en el concepto de la organización y desde luego hay objetivos. Los objetivos son poder dar respuesta a las cuestiones que se plantean, en el caso de verlos como sistemas y en el caso de verlo como organización del conocimiento, pues que le permiten dar respuesta a las cuestiones que se le formulan. De manera que una organización conceptual es, en cierto punto, puede entenderse de acuerdo con el método analítico propuesto por Campos y Gaspar como el denominado por ellos modelo de análisis proposicional. Este modelo fue construido para identificar las ideas principales en una organización conceptual y la organización misma de acuerdo con su contenido temático y conceptual. Uh-huh. Así como tenemos estas imágenes mentales provenientes del exterior, tienen una cierta organización, bueno, resulta que los sistemas de representación matemática que se suelen utilizar en los libros de texto, en el pizarrón, etcétera, pues tienen su contraparte a nivel intelectual. Y ese es el problema que traemos entre manos, de estudiar el sistema de representación. En principio una representación se entiende como como el efecto de un mapeo entre el mundo real y el mundo
mental. Es decir, en el exterior, el mundo real es el mundo que se va a modelar. Y a nivel intelectual es el representante de lo que está en el exterior. Bien, desde un punto de vista desde un punto de vista cognitivo, la naturaleza de una representación es tal que existe una correspondencia, ese es el mapeo que mencionamos antes, entre los objetos en el mundo a representarse y los objetos del mundo representante. Así que una relación particular en uno de esos mundos tiene que tener su contraparte en el otro. En general, los conceptos matemáticos se suelen representar por alguna de las 5 formas, con palabras o discurso, texto, por eso le llamamos de manera geométrica o diagramática o con una figura, le llamamos G, y con números, como podría decirse 4 o 7, son números que se refieren a algún proceso matemático como 2 más 2 o 5 más 2, etc. De manera algebraica o simbólica, como por ejemplo las expresiones como el de la pendiente, ¿no? La pendiente es el cociente entre las diferencias de ordenadas y de abscisas. Ahí lo estoy mencionando de manera discursiva, pero de manera simbólica quedaría representado comúnmente como m igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Bueno, entonces, y a ese le vamos a representar por la letra S las representaciones algebraicas, o por medio de arreglos de doble entrada que se llaman tablas. Esas tablas son las tablas de información que en general suelen ser 2 variables que tienen un rango de variación y se registran en 2 columnas. Entonces, visto así todo ese contexto, el problema del aprendizaje, el problema de la representación, el problema de la organización conceptual o del conocimiento, bueno, se formulan algunas preguntas, por lo menos estas dos. La pregunta es cómo los que están en condiciones para aprender, los que aprenden, adquieren y usan algunos sistemas de representación matemática. ¿Cómo los usan? ¿Cómo es ese digamos, devenir entre los conceptos y las representaciones? ¿Y cómo los organizan para producir respuestas aceptables en condiciones escolares o de entrenamiento? Bueno, algunos aspectos metodológicos que seguí en esta investigación es básicamente, lo digo de manera muy codificada, pero yo creo que no es difícil que se comprenda esta situación. En principio, la enseñanza y el aprendizaje fueron apoyados por representaciones de los conceptos matemáticos en cuadernos, o sea, material impreso, pizarrones, libros, notas de clase y calculadoras, sobre todo, que permiten la graficación, a las cuales me refiero como calculadoras avanzadas, así como las computadoras personales, como las portables o las de escritorio. Y en segundo punto, pues las categorías para analizar estas formas de representar son las 5 que corresponden a 5 nodos, a que les llamo para las digráficas, que son sus elementos de las digráficas de G, N, S y T, conforme lo expliqué anteriormente, con las respuestas escritas de los participantes, que fueron 7 alumnos de bachillerato. En esta ocasión presento solamente la parte en donde no hubo interacción entre ellos, digamos en condiciones similares a las de un examen, y guiados por el material didáctico que a continuación les muestro. Este material didáctico, aquí lo tengo en PDF. Vamos a ver si hago el salto así o va con control Entonces vamos a verlo como el PDF que tengo por aquí.
Según estaba abierto y siempre no, ¿verdad? Ah, no es acá donde lo tengo que ver. Me confundí de equipo. Entonces, disculpen ustedes, la búsqueda es acá. Sí, ¿verdad? Entonces, me quedó de manera incómoda. Esas dos las Entonces, el material didáctico se mira de esta manera. Uh-huh. Y que es una situación de dinámica, que es la salida del agua que sale de una manguera. Se describe la situación, por ejemplo, que se suele regar plantas y árboles en los parques por medio de una manguera con la salida del agua libre y constante, y pues que se le plantea esta situación a los estudiantes para que ellos reflexionen al respecto. Se le pide que realicen algunas actividades como elaborar en la parte posterior a la hoja un dibujo que represente la situación descrita, y después ya se le invita a analizar los aspectos como la dirección de la trayectoria con varias actividades, ¿no? Uh-huh. Y después se le pide que dibujen un plano cartesiano con una cuadrícula que se les proporciona, las trayectorias y contesten, ¿no? Que hagan más ejercicios, más actividades, sobre todo que tienen que ver con la calculadora gráfica para generar sus gráficas y, y que contesten ellos el rango de visualización de cada una de ellas. También hay reflexión sobre cuál es el punto de salida, cuál es el de llegada y cuál es la respuesta que reformularía a las cuestiones anteriores. Si la trayectoria es única, por qué no es única, en caso que digan que sí, en caso que no. Y luego ya el ítem de interés para la sesión de hoy es las preguntas relacionadas con la velocidad del agua. La relación, se les pide explícitamente qué relación tiene la dirección de la trayectoria y la velocidad del agua en el punto de salida, el punto A. Bueno, he visto este material didáctico con el cual se trabajó, pues continuamos para ver qué resultados se tiene, ¿no? Entonces resulta que vemos aquí en el ítem es la formulación que les dije, el cuestionamiento, que será cuál es la relación entre la dirección de la trayectoria y la velocidad del agua en el punto A. La manera como contestan los alumnos es en su material escrito. Seguí el orden de izquierda a derecho, de arriba a abajo, para encontrar la respuesta por los alumnos y que fueron validadas en condiciones de entrevista para ver si la interpretación era adecuada. Aquí se está mostrando un ejemplo de un mapa proposicional generado por el modelo de análisis proposicional que mencioné antes, y los alumnos, este alumno en particular, al que le llamé A, menciona 4 conceptos solamente, pero da muchísimas relaciones. Entonces, eso hace que, de acuerdo al modelo de análisis proposicional, pues su calidad de su respuesta no es muy buena. Sin embargo, a mí lo que me interesa es saber cómo están usando las representaciones. Entonces, formulo una tabla a partir de la respuesta y también con ayuda del mapa, en donde ubico en la columna de conceptos. Ustedes, como pueden ver, son 4 nada más diferentes, y las relaciones, que son las formas verbales o algunas preposiciones o conectivos y o, vienen a ser un total de 11 diferentes. Así que la relación conceptos a relaciones es bastante baja, por ejemplo 4 a 11, ¿no? Es un discurso muy denso, ¿no? Y bueno, en la parte de representaciones lo que me interesa es ver lo siguiente. Cada uno de estos conceptos, los que vemos aquí en la tabla, ¿sí? Dirección, por ejemplo, y velocidad están representados
con palabras verbales, con discurso, por eso están así, pero aluden a la gráfica que ellos hicieron o a la forma simbólica para la velocidad, en el caso de la velocidad promedio. Ajá. Entonces, estas respuestas todas fueron expresadas en términos discursivos con palabras comunes y corrientes, pero haciendo alusión o alude a lo geométrico, a lo gráfico y a lo simbólico. De manera que cuando se analizan estas conexiones de dos dimensiones, por tener dos conceptos, vemos en las digráficas que la representación de se asocia con S y se relaciona con G también, y de esa manera podemos pensar que al tener tres nodos se tiene la configuración con tres nodos que llamaré tridimensional. Esta regla discurso asociado G es la parte interpretativa del estudio por la siguiente razón. Acá está otro ejemplo con otros alumnos, con otro participante, en donde tiene 13 conceptos distintos, pero tiene 18 relaciones también entre esos conceptos, así que la proporción es un poco mayor para este alumno. Sin embargo, tiene los mismos tipos de representaciones, discurso a lo algebraico y el discurso a lo geométrico, y una sola conexión tridimensional o de tres nodos. Esta categoría analítica de un concepto alude a otro, lo vemos en esta representación por lo siguiente. La respuesta del alumno contuvo nada más palabras comunes y corrientes, texto, pero que se referían a las expresiones matemáticas o a las figuras, a la geometría, dependiendo del momento, ¿no? Y entonces por eso es que nada más en su digráfica solamente aparecen tres nodos: el discurso, el símbolo al que se alude y la gráfica a la que se alude. No se tuvo representaciones exclusivamente numéricas en la respuesta, ni tablas. ¿Por qué modelar con las digráficas? Bueno, se modelaron con las digráficas porque es una herramienta que permite comparar fácilmente varias respuestas de los estudiantes, y además se puede hacer algo de álgebra de matrices para hacer las comparaciones, y aquí vemos la matriz que le corresponde, la matriz de adyacencia. Por ejemplo, no va a haber lazos de discurso a discurso, esto no lo represento, pero sí represento los discursos a lo simbólico. Con este 1, en la fila del discurso a lo simbólico hay un 1, y del discurso a lo gráfico hay 1. No hay otros unos. ¿Por qué? Porque no hay otros vínculos o aristas de las digráficas. Bueno, pues imagínense trabajar todos estos ítems para ese participante, todos, con todas sus respuestas posibles, pues vemos la variedad de posibilidades de digráficas que me están diciendo cómo está usando las representaciones, de manera, pues, digamos, de inferencia, porque no podemos ver de manera directa el intelecto del que aprende, ¿verdad? Pero sí podemos ver que hay gráficas más o menos conectadas. Esta, por ejemplo, de acá, es una gráfica que solamente tiene un nodo y no tiene vínculos. Esta sí, digamos que todas son conectadas, excepto la que está aquí en la segunda columna y en la primera fila. Esta. Bueno, pues vemos también que hay gráficas que tienen más aristas, como por ejemplo flechas, 2, 4, 5, y parece que ese es el mayor número de aristas, ¿sí? 5, 2, 4, 5. Las punteadas es la que por interpretación se infiere, pero no es la que presenta directamente el alumno en su material escrito ni en entrevista. Así que las digráficas asociadas a los sistemas de representación de los estudiantes pudieron hacerse, digamos, aunque solamente hubo un caso de un chico que dio una digráfica completa de 5 nodos, pues tiene 10 aristas y flechas, pues en un sentido, pero podría haber dado el otro sentido. Sin embargo, no se dieron. Las que están registradas aquí son las que se encontraron.
Otras situaciones como la que les expliqué, la gráfica desconectada, donde nada más está un nodo y no hay vínculos. Podría haber más nodos, pero no flechas ni aristas. Y desde luego la propiedad transitiva, por ejemplo, en este caso vemos que si tengo una conexión entre el discurso y lo simbólico y entre lo discurso y lo gráfico, puede ser de manera interpretativa o de manera real la tercera flecha, que es la de lo simétrico a lo geométrico, que es la parte de transitividad, ¿sí? O sea que conectamos las cosas por una vía directa o por una vía indirecta, ¿sí? También de lo numérico se va hacia lo gráfico y de lo numérico se va a lo simbólico, entonces, y de lo simbólico va a lo gráfico, entonces queda el otro transitivamente hablando, ¿sí? Y tiene dos conexiones de 3 nodos, ¿sí? ¿Ok? Y una que no las contabilicé de 4 nodos, ¿por qué? Porque las direcciones no van de regreso. Bueno, entonces, ¿cuál es la parte interpretativa de este estudio cualitativo? Pues de que los sistemas de representación se definieron o se encontraron como sólidos, los más conectados, y débiles, los menos conectados. Y en el tercer caso, cuando hay esa propiedad transitiva, como idiosincrásicos, porque eran asociados a cada estudiante. Era por eso era idiosincrático. Idiosincrásico. Bueno, a manera de conclusión, ¿sí? Unas notas conclusivas, vamos a plantear lo siguiente. Dado los hallazgos que mostré, y pues pueden consultar la tesis o los libros que mencioné, los materiales didácticos es mi recomendación, que se deben de diseñar con el propósito de promover sistemas de representación sólidos en el aprendizaje de los estudiantes. O sea, que el discurso no deje aislado una representación de otra, que sea toda de manera integral. Y desde luego que para la enseñanza, si el fin es que los estudiantes se adquieran sólidos sistemas de representación con las cuales van a poder modelar, resolver problemas, es que los profesores favorezcan la integración cognitiva, ¿sí? La integración cognitiva me refiero a que lo que está relacionado físicamente en el papel, en el material de aprendizaje, pues quede integrado también, bien relacionado a nivel intelectual, ¿sí? Esa es la integración cognitiva de los conceptos involucrados en los sistemas de representación. Y bueno, pues esta es mi presentación. Aquí les planteo algunas referencias y desde luego el libro pues que comercializa Blas y Valdés, bueno, perdón por el anuncio, son dos, el del 2011 y el del 2015, y está en vías de publicación el tercero. Y entonces pues gracias por su atención, muy amables. Así. No pregunto.